tenemos que proteger a nuestros niños. El exponerlos de esa forma, sea por cualquier situación, no me parece justo. O sea, el niño, porque no sabe hablar. Esto es Hablemos Claro y está en nuestros estudios la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Quiero saludar a través de este medio tan importante para el país. Primero, saludarlos y aprovechar también para dar a conocer a nuestro país los 8 grandes ejes de nuestro sector. Y es en ese escenario que queríamos trasladarle a la población qué ejes estamos trabajando, cómo podríamos trabajar en conjunto, cómo los ministerios tenemos que unirnos para poder resolver los grandes problemas de nuestro país, sobre todo en las brechas sanitarias de nuestro país. Yo creo que, es decir, si la pandemia puso algo de manera dramática sobre la mesa, a los ojos de todos, así uno no lo quisiera ver, era inevitable no verlo, la profunda crisis de nuestro sistema de salud pública. Lo has dicho bien y lo has precisado con mucha contundencia. La pandemia nos ha dado la verdadera radiografía de cómo está nuestro sector salud. Más de 50 años desatendido, podría exagerar, hasta 70 años. Si uno revisa la secuencia de cuántos establecimientos de salud, sean del primer nivel, desde un puesto de salud, desde un centro de salud, un centro materno-infantil, desde un hospital, 2-1, desde un instituto, como el INEM, por ejemplo, la pregunta es, ¿hace cuánto tiempo no se construyó? ¿Cuánto hemos invertido en infraestructura? ¿Cuánto hemos trabajado para cerrar las brechas de profesionales? Los ejes temáticos tienen que caminar a la par, no pueden ir a disparejo. Claro, pero ¿por qué no vamos desmenuzando? Entonces, que creo que tiene que ver con los ejes que ustedes tienen planteados, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de infraestructura. Ajá. O sea, lo que quedó claro con la pandemia es primero la catástrofe del primer nivel de atención. Totalmente. Es decir, y nosotros dábamos, fíjate, ministra, desde hace años decíamos, ¿qué está ocurriendo en el Perú? Como no funciona el primer nivel de atención, en las emergencias de los hospitales se amontona un señor que se torció la rodilla o el tobillo jugando fulbito en una pichanga en el barrio, con un señor que tiene derrame cerebral. Y los dos están juntos en la emergencia. Cuando buena parte de los pacientes que están en la emergencia para una atención especializada podrían haber sido atendidos en un nivel primario de atención si funcionara. Mira, entonces, lo que ha pasado en la pandemia, como habrán visto y todo el país bien lo recuerda, que nuestros hospitales han sido hospitales COVID. Se han dejado de operar, se han dejado de dar consultas médicas especializadas y por ende diferentes patologías que cada paciente ha tenido se ha hecho crónico, mucho más grave para no solamente un costo social, un costo económico para el bolsillo de la persona, del país. Y en ese escenario, nosotros hoy por hoy tenemos por lo menos mapeado más de 94,000 pacientes que están pendientes de una operación quirúrgica. Es que yo no podía creer, es verdad esa cifra, ¿no? Claro que sí, 20 millones de personas que le faltan una atención médica especializada. Y lo peor, si uno ve a la estadística, ¿cuántas personas más tienen insuficiencia renal crónica y que están entrando a una diálisis? Claro. Es grave. No, pero es espantoso. Yo pensé, es altísimo. Claro, pero yo pensé que era una exageración, pero o sea, lo que nos ha dejado el COVID, que obligó, como tú dices, a concentrar todas las energías en este tema, es que se fueron retrasando cirugías por operaciones, 94,000, ¿es verdad? Más de 94,000. Y de citas 2 billones. No, de citas médicas especiales, 20 millones. 20 millones. Entonces, entenderán que el sector salud necesita la atención de todos. La salud es transversal, no hay un color político y no hay fronteras. En ese escenario, el hecho de haber politizado nuestro sector, soy una médico que tiene 26 años de ejercicio y la verdad que nunca antes había visto de cómo se politizó las decisiones que no se tomaron en su momento, hoy por hoy tiene un costo social, un costo en salud y un costo para nuestro país. Y es en ese escenario que nosotros hemos tomado la firme decisión de salir en todas las regiones para poder hacer
las intervenciones quirúrgicas, el desembalse quirúrgico, gratuito, coberturado 100% por el Seguro Integral de Salud. Y en este escenario quiero concentrarme en lo siguiente. ¿Cuál es eso? Nuestra transferencia de nuestro recurso económico del SIS, del Seguro Integral de Salud, a los hospitales, es decir, las unidades ejecutoras, que son más de 250 en nuestro país, pues se transferían por etapas, es decir, 25% el primer trimestre, el segundo otro 25%, el tercero otro 25% y en diciembre otro 25%. ¿Y qué problemas traía eso? Desabastecimiento de medicamentos, de insumos, de materiales de nuestro país. Pero eso, ministra, es una pregunta que yo siempre me he hecho. O sea, ¿por qué siempre nos ocurre que, por ejemplo, dicen, te indican un medicamento en el hospital, resulta que no está disponible, entonces tienes que cruzar la pista y comprarlo? Hay dos cosas, ¿no es cierto? Nicolás, dos cosas, y bien tu pregunta y te agradezco y que la población lo entienda así. Cuando un gestor, un funcionario, no decide oportunamente, no toma data real y sus decisiones estas van a ir, es como disparar por un mono con metralleta. Exitosa. Y eso no podemos tener. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos dispuesto? Transferir el 90% del presupuesto del Seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras. Ahora sí está la responsabilidad en los gestores de adquirir esa medicina rápidamente y poner a disposición. Claro, porque hay eso, porque la pregunta que yo hacía es ¿por qué ocurre esto? Es decir, porque que es un problema de que no, claro, que no conocen cómo se maneja la gestión. No solamente salud, una cosa es insumos, otra cosa son atenciones médicas especializadas, es brindar oportunamente no solamente la cita, sino también impulsar ¿qué cosa? Impulsar algo, la promoción de la salud, la prevención. No podemos ser reactivos puramente. Tenemos que prevenir. Pero antes de eso, es decir, uno de los grandes problemas en los hospitales públicos, entre muchos otros, es el de abastecimiento de medicamentos y de insumos y de reactivos para pruebas. Y uno de los argumentos que he usado es que no llegan las partidas oportunamente. Bueno, ahora eso ya no es argumento. Ya no es argumento por tres razones. Como nunca antes visto en la historia, el 90% de su presupuesto está en las unidades ejecutoras. Pero este presupuesto, no te olvides que como el Ministerio de Salud ha transferido competencias para que las regiones sean autoridades máximas sanitarias, este presupuesto llega al gobierno regional, lo incorpora dentro de su presupuesto y recién transfiere a la unidad ejecutora. Este proceso tiene que ser ágil. ¿Ágil por qué? Porque le va a permitir al equipo técnico administrativo en salud de esa autoridad máxima sanitaria de cada región comprar rápidamente su programación. Nosotros hemos hecho una rápida evaluación de esa programación y vemos que las programaciones de antaño solo era para 3, 4, 5 meses. Y ahí está la falta de responsabilidad de no tener una sola data. Nuestro sector hoy por hoy está trabajando una data fina que se integre Ministerio de Salud, las unidades ejecutoras y todas las regiones. Las regiones no pueden estar solitas como islas. Tenemos que ayudarles en gestión y en buena ejecución. Pero por ejemplo, el tema de la transferencia, es decir, se transfieren los fondos al gobierno regional y estos fondos se transfieren porque ha habido un requerimiento. Entonces está claro cuándo es el monto y cuál es el destino. Totalmente. Y tendría que transferir. Es un proceso que en el peor de los casos debería demorar pues días. Horas. Mire, nosotros hemos recibido la transferencia del MEF y a los 5 días ya estuvimos haciendo el proceso de transferencia y al 26 de enero ya estaba transferido. Y hoy por hoy ya están en las carteras de cada unidad ejecutora, ya están haciendo sus procesos y estamos haciéndole un acompañamiento técnico a cada unidad ejecutora, a cada hospital para garantizar que nuestros medicamentos, nuestros insumos, los materiales que requieren, tienen que inmediatamente ponerse a disposición. Pero eso nos lleva, ministra, al otro tema, que es el tema de la meritocracia. Es decir, que tú tengas en el aparato del Estado funcionarios que están ahí porque son capaces, porque son los mejores, porque son los que están calificados, no porque el puesto de confianza que lo nombraron, que Dios sabe por qué está ahí, pues es cualquier razón menos la calificación. Mire, en salud tenemos que tener mucho ojo, pestaña y ceja completa. Y tiene que tener una mirada transversal, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, desde los diferentes ministerios de salud, pero también desde poder decidir a quién pones y quién está al frente. ¿Para qué? Para que la decisión sea rápida, una evaluación técnica, y en mi gestión no ha parado.
Por ejemplo, acá hay una data que totalmente me preocupa y lo vamos a abordar este 10 de marzo. ¿Cuál es eso? Tenemos identificado 57 infraestructuras de hospitales en nuestro país que superan los 3.500 millones de inversión. Inversión, dinero de todos los peruanos. Estas obras están paralizadas, suspendidas por diferentes regiones. 57. Entre hospitales y... Entre hospitales, centros maternos infantiles, varios. Por ejemplo, solo en Piura tengo Ayabaca, Huancabamba, Huarmaca, Los Algarrobos, los 4 hospitales importantes, 2 unos que tienen que ser los anillos de contención junto con los centros maternos infantiles, pues paralizados. Si yo me voy, por ejemplo, en Huancavelica, el hospital Zacarías Correa, y así puedo decirte en cada región, en todo el país, tengo el hospital de Castro Virreina igual. Pero ¿cuál es lo que tenemos que ver nosotros los peruanos? Si nosotros no destrabamos inmediatamente esas obras, nos van a costar 3 veces del valor que se ha previsto en el expediente técnico. ¿Y eso qué nos trae? Claramente que el promedio de costo superior va a ser entre 120 a 150% por encima del costo programado dentro de este expediente técnico. Hacer un hospital no es hacer un canal, no es hacer un colegio, con todo el respeto a toda nuestra población. El hospital es mucho más complejo. Hemos encontrado obras como un hospital 3-1 por administración directa. ¿Cómo vas a hacer por administración directa si hacer un hospital es un conjunto de intervenciones de más de 18 especialidades? Para eso primero se hace una preinversión. Una vez que se calcula cuánta población, a cuántos vamos a servir, luego empezamos a hacer nosotros el anteproyecto. Con qué especialidades, el número de camas que va a tener, en qué región va a ser, para hacer el estudio de suelos. Claro, pero ministra, el otro día Jorge Ruiz de Somocurso, que ha sido electo y nombrado y juramentado recién como decano del Colegio de Arquitectos de Lima, decía que en realidad, si tú trabajas con los colegios profesionales y estableces sistemas que podrías llamarlos modulares, o sea, no es que cada vez que vas a hacer un hospital tienes que inventar la arquitectura hospitalaria, sino que tú tienes parámetros y esos parámetros, esos módulos que pueden variar según las regiones, se van adaptando en función de la calidad del suelo, las características sísmicas o no, la población a la que hay que atender, las especialidades que vas a incluir. O sea, todos esos procesos, ministra, podrían simplificarse. Esos expedientes técnicos que toman años. Es importante lo que precisas. Respeto esa posición. Yo soy especialista en infraestructura hospitalaria y te puedo decir lo siguiente. Los módulos funcionan para el primer nivel de atención. Para el primero. Pero estas tienen que trabajarse adecuadamente y tiene que conversar con un buen estudio preliminar. Es decir, el estudio de suelos, los puntos donde hay agua y desagüe. Hay hospitales bien estructurados donde no hay agua. ¿Dónde nació? En Piura, en Tumbes, que hicieron un hospital donde el suelo no era apto y no pudo operar. O hospitales ¿dónde nació? Creo que en Loroya, donde no había agua, ¿no? Igual, hemos encontrado varios de ellos. Pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Los módulos pueden estar bien, pero es fundamental, es crucial, determinante hacer un buen estudio de suelo. Nuestro país tiene un suelo muy complejo y en ese escenario muchas veces por replicar un hospital, hablemos de hospitales porque puestos y centros de salud es mucho más pequeño. De una zona donde tenía un suelo, en otro suelo ya no te funciona. Hay suelos con rellenos sanitarios, que es complejo. Hay suelos donde a 2-3 metros, y a veces, por ejemplo, el estudio de Calicatas, a 2-3 metros, pues o hacen a 1.50. ¿Dónde has visto un hospital que va a soportar 7 pisos a ese metraje? Cuando nosotros tenemos que ver la consistencia, la característica del suelo. Y para nosotros mejorar eso, tenemos que ver, tenemos que hacer los micropilotes o pilotes para darle consistencia al terreno. Ministro, pero eso significa, pero el problema es que lo que hemos invertido montones de dinero
en hospitales, y una de las desgracias nacionales de las últimas décadas es que Sí. parte de los grandes escándalos de corrupción tienen que ver con los hospitales. Totalmente de Que se acuerdo. han sobrevalorado, que se han cobrado los adelantos y no se avanza la obra, que se van agregando adendas, que no tienen cuándo terminarse. Y la gente espera. Entonces, el problema es ¿qué van a hacer ustedes para destrabar esto y que los hospitales se pongan Sí. al servicio de la gente? Sí, te agradezco la pregunta. Nosotros ya tenemos mapeado, hemos hecho un diagnóstico hospital por hospital como si fuese un paciente y tenemos tratamientos para intervenir en cada uno de ellas. Uno es darle la asistencia técnica especializada hospital por hospital. Si le falta inyección presupuestal, lo vamos a hacer. Si es un saldo de obra que está para que concluya 10, un 15%, un 10%, tenemos que hacer mecanismos vía fast track que sí funciona, porque ya es, o a algunos le falta solo marcha blanca, hacer todas las pruebas con todas las especialidades, sin paciente y con paciente, y ponerlo a disposición de los pacientes de nuestro país. Pero lo que sí quisiera también precisarte, que nuestro sector se ha quedado paralizado un buen tiempo. Por eso, por ejemplo, la DGOS, la Dirección General de Operaciones en Salud, no tiene la unidad de la puesta en marcha o la marcha blanca. Exitosa. Todo expediente tiene que tener 5 componentes: infraestructura, equipamiento, que es clave, la supervisión, que es importante, que son los ojos de la entidad para una ejecución, la capacitación. ¿Para qué? Para que si mi establecimiento se está construyendo ya, el equipo, el recurso humano, tiene que ir adquiriendo competencias técnicas y pueda brindar un mejor servicio. Pero hay un quinto componente que nos olvidamos: la puesta en marcha, la operatividad de esos hospitales. Es por esa razón que nosotros, al detectar que tenemos 57 hospitales que se han paralizado entre 7 meses y 29 meses, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que convocar a la Asamblea Nacional de Gobernadores regionales, porque muchos de ellos son la unidad ejecutora, son los gobiernos locales. También es el Programa Nacional de Inversión PRONIS, que estamos reestructurando, no para quitarle algunas cosas, sino para hacerlo más sólido, más robusto, pero sobre todo que tenga acciones rápidas, medidas rápidas para poner nuestros hospitales en marcha. Para ahí tiene que estar empoderada la ministra de Salud para tener la capacidad de decir, ya, en este hospital, ¿qué falta? Ya, falta ejecutar el 10% de presupuesto, ya acá está la plata, tienen no sé cuántos meses para terminarlo, y acá hay un problema porque están en un arbitraje. Claro, están en un arbitraje. Sí. El mejor o los mejores abogados para resolver arbitrajes porque yo me imagino que se pueda hacer. Y tiene que estar el contralor al lado. No, pero que la obra continúe, se termine y cualquier conflicto se resuelva. Es que se resuelva por cuerdas separadas. Por Estamos supuesto. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y solo así podemos recuperar esa inversión que se ha hecho, que la población lo espera por años. Ahora, ¿y cuánto tiempo? O sea, estamos hablando de 3.500 millones de soles, por lo que me acabas de decir, y 57 hospitales paralizados. ¿Cuánto tiempo se requiere para que esto esté operativo? La operatividad por lo menos del 40% de ellos lo podemos lograr este año, de ese número de establecimientos, y el próximo año podremos terminar de cerrar los 57. Es decir, el 2024, diciembre, poniéndole toda la fuerza, 3 turnos, un cronograma acelerado, una inspección técnica, un acompañamiento, no solamente del programa, sino también de Contraloría. Mira, ministra, lo que te voy a decir. Recién te conozco, pero te escucho y siento que estás sintonizado, porque yo a veces me sentía loco acá hablando de cosas que nadie, como que estaban hablando de otros temas. No, usted lo Entonces, conoce una de bien. las cosas que tiene que pasar, ministra, es continuidad. Es decir, si tú tienes a alguien en un ministerio que está haciendo las cosas bien, no tiene que ocurrir porque vivimos en un país tan inestable que cambia el presidente, entonces cambia todo. Es como empezamos de cero. Yo tengo un sueño, no lo digo por mí, pero mi sueño, después de haber recorrido tantos años, es que el Ministerio de Salud debería ser como el Banco Central. Por ejemplo, 4 años de estabilidad, con requisitos técnicos que puedan ayudar a resolver, porque estos cambios que se dan rápidamente, pues no cogen tan rápido los hilos técnicos. No, pero por supuesto. Pero y además, vamos al otro. En las regiones es peor. En una región hemos tenido hace 3 años, si no me equivoco, 11 directores regionales de salud en un solo año.
Díganme ustedes. O sea, uno si por son mes casi. uno por No, pero mes. además ese criterio absurdo de que el director del hospital es personal de confianza, ¿no? Eso no es así. O sea, el director del hospital es una persona calificada en la gestión Sí. de la salud pública, Totalmente no de es, acuerdo. no es un político, ¿no? No es No. porque está ahí porque es amigo del gobernador o del director regional de salud. Ahora, el personal, ministra. Una de las Sí. de los temas que se ha puesto. Pero si me permites, Sí. para cerrar, Exitosa. el tema de infraestructura, que es fundamental. No está solo en ese sueño, porque también tengo el mismo sueño, de poder recuperar esos 3.500 millones, de ponerlo a disposición de los peruanos y ganarnos esa confianza de todo nuestro país. Cuando ofrezcamos algo, hagámoslos, pero también garanticemos el recurso humano, el acompañamiento. Porque, por ejemplo, en la pandemia, sabes todo lo que ha ocurrido, ha sido, ni bien esta se dio a conocer en el mundo, no sabíamos cómo hacer, yo misma y muchos hemos enfermado, siempre el personal de salud ha estado en primera línea, entregamos nuestra vida por el paciente, para eso estamos formados, así como un soldado. Yo amo nuestro país, pero ¿a qué voy? Voy a un sentido de que nosotros los peruanos tenemos que ayudarnos, o sea, el Ministerio de Salud ya te pone las herramientas, la estrategia técnica, cómo vamos a hacer, por ejemplo, si vamos a vacunas, pero muchas veces no acuden o hagamos prevención. Te digo, no comas chatarras, pero estás haciendo la cola en las tiendas donde venden y luego, después de unos años, tenemos pacientes hipertensos, diabéticos, con dislipidemia, etc. Pero quiero llegar a esto. Si resolvemos el tema de hospitales de segundo nivel, pues miremos el otro gran brazo, el primer nivel de atención. La población que está en Caraurán, en Uchurajay, que está en Zarumilla, que está en Chalaco, que está en Illimo, donde esté, o sea, yo gracias a Dios conozco casi todo el país, de lado a lado, te puedo decir lo siguiente. Lo primero que hace el paciente, la mamá cuando tiene un niñito enfermo con su hijito, ¿va a dónde? ¿Al hospital? No. Esa mamá que está en la comunidad altoandina, en la zona amazónica, en Loreto, en Daten del Marañón, ¿a dónde va? A un puesto de salud. ¿Y cómo está ese puesto de salud? 6 horas. Exitosa. ¿Mi sueño cuál es? Que esos establecimientos, puestos de salud de 6 horas, no deberían existir. Deberían ser de 12 horas. Es decir, centros de salud con un equipo básico. Eso, si no lo entendemos, pues va a ser como darle un Panadol para todas las enfermedades. Tenemos que trabajar en ese primer eso nivel. significa infraestructura, equipamiento y recurso personal. humano. Totalmente de acuerdo. Pero tenemos que invertir. Si nosotros no invertimos, ¿qué? ¿Va a venir un país ajeno a ver por nosotros? Creo que acá solo es No, pero además decisión. introducir el concepto que tú dices de la prevención, es decir, que el centro de salud te sirva para atender emergencias inmediatas, o sea, digamos, problemas de salud menores, pero te sirva también para vacunar, para medir la visión, para hacer el cuidado dental, para hacer prevención de males como la hipertensión, para detectar a tiempo, ¿no es cierto? Mira, si trabajáramos en los privados con los públicos, solamente haciendo un tamizaje en la puerta de los bancos, en la RENIEC, en el aeropuerto o en los centros comerciales gigantes, rápidamente podemos diagnosticar a nuestros pacientes. Y estamos nosotros en todo el año crucial, vamos a tener que trabajar firmemente para ese diagnóstico temprano, no solamente de los pacientes que puedan mañana pueden debutar con hipertensión, con diabetes, con dislipidemia y otras enfermedades crónicas, sino también para identificar qué cosas, pacientes con cáncer. El cáncer de por sí es un gasto de bolsillo, no solamente familiar, es un gasto de bolsillo de país. Pero Entonces, el para costo eso del tenemos que tratamiento trabajar de los un paciente. preventorios a nivel de todo el país. Y tenemos hasta ahora mapeados y ya trabajando que en 3 meses debo estar anunciando al país, presentándolo, no anunciando, presentando al país 50 preventorios. Exitosa. Donde todos vamos a poder ir y podernos sacar un examen rápidamente. En mujeres, cáncer de mama, primera causa. Cáncer de cuello uterino. En varones, cáncer de próstata. Y el otro cáncer es de estómago. El de estómago. Entonces, díganme, necesitamos trabajar. Dime, o sea, ¿qué es más importante? Yo siempre pongo este ejemplo. Mira, si un puente se me cayó, ya se cayó el puente, pero me quedo unos días aislados y lo resuelvo. Pero si estás en un paro cardíaco en este momento,
Si no tengo las herramientas, no tengo los insumos, no tengo para poder desfibrilar, ¿cómo te salvo? La vida no tiene precio. Tenemos que invertir en la salud. Y quien no lo entienda, pienso que debería dar un paso al costado. Funcionarios, o quien no quiera firmar algo, o los funcionarios en modo avión, yo por lo menos no comparto. Hay que saber decir sí y hay que saber decir no. Me contaban el otro día una persona amiga que estaba haciendo un trámite que ya le estaba demorando como 2 meses y descubrió que de una oficina que estaba acá tenía que pasar el papel a esta oficina que estaba a 3,5 metros de distancia. 3 meses para que el papel pase de allá para acá. Y lo que estaba esperando era una obra pública. Un papel, ministra. Mire, nosotros estamos trabajando 2 cosas. Uno es un proyecto de ley, modelo PEX, donde se acorten los procesos para estos temas de infraestructura, para esos temas de compras, pero algo más sensible aún. No podemos nosotros mismos, desconfiando del uno o del otro, ponernos candados que al final, ¿qué genera? Corrupción. Si yo hago las cosas como Coquito, te acordarás en los tiempos nuestros, ¿quién no se acuerda de un Coquito? Ministra, pienso que la salud debe ser como un Coquito. Tengo que ir a la pausa. Me encanta gracias. esta conversación y yo creo que la gente está escuchando y siguiendo atentamente lo que está pasando aquí en Exitosa porque es importante. Y tengo dos temas bien puntuales. El tema del personal, que es dramático, que es serio, ¿no? Y en segundo lugar, una cifra que es preocupante, que es el tema, y que además que ahora con el inicio del año escolar se ha puesto sobre la mesa, ¿no? No solo como problema, sino como posibilidad de solución, que es los gravísimos índices de desnutrición infantil crónica en el Perú. De esos 2 temas quisiera hablar por lo menos. Muy bien, ¿no? está bien, gracias. Vamos a robarnos unos minutos más a la ministra de Salud. Volvemos con ella. Y les confieso que estoy conmovido. Está en nuestros estudios la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, que aprovechó estos minutos para... Le preguntó, no me va a dejar mentir, le preguntó, ¿de dónde saliste, ministra? ¿Dónde has estado todos estos años? Y me ha contado su vida. Yo quiero, ministra, por favor, comparte con nosotros tu historia. Tú naciste en el Braem. Sí, yo nací en Nueva Esperanza. Es una comunidad muy pequeña en Yochegua, en el distrito de Yochegua, que es el Braem, que pertenece a la provincia de Huanta de la región de Ayacucho. Pero cuando nací no había ya registrador ni nada y mi madre ha tenido que caminar más de 15 días para llegar a Luricocha, a un distrito de la provincia de Huanta. Mi madre me tuvo a los 15 años y de pronto me inscribió en este distrito maravilloso y en todo mi transcurrir. Entonces estudiaba en un colegio público en Huanta. Empecé en un colegio público, pero por lo que ya conoce el país, por esta década de los 80, por todo lo que el terrorismo que en una de las regiones era muy complicada. Claro. Y mi mamá, bueno, siempre he tenido, mis padres se divorciaron y obviamente mi madre se hacía cargo de nosotros. Mi papá tampoco ha estado alejado, sin embargo, obviamente en estas circunstancias tuve que irme a estudiar a Huancayo, al colegio Ramiro Villaverde Lazo. Que es un colegio militar, colegio, ¿no? Sí, militar. He hecho premilitar bastante tiempo. Una vez que se mejoró un poco la situación, volví a Huanta porque obviamente yo era soy la hija mayor. Y ahí terminaste el colegio. Y volví al María Auxiliadora de Huanta, o sea, era un contraste de un colegio militar. Me pasaron al María Auxiliadora de Huanta, donde era más religioso, más... Y bueno, estudié, empezado en la Cayetano Heredia. No pude sostener mi... ¿Cuánto duraste? Casi 5 meses, porque el costo económico era alto. Mi sueño era estar allí. Pero luego pasé a la San Martín de Porres, he concluido ahí. He tenido una beca. Mi madre... Terminé el 6º año de medicina. La verdad que ya no tenía gastos, no tenía ni para pagar los pasajes, tuve que grabar clases, buscaba hacerles la tarea a los que de por sí mis compañeros que tenían algo más de recurso, identificaba a quién tenía y le decía, te hago tu tarea. Pero ahí identifiqué entre todos los hospitales, cuando tocó hacer el internado, dije, ¿a dónde voy? Yo busqué un establecimiento donde den comida y donde puedan darme la oportunidad de tener vivienda. Y llegué al hospital de policía. Sí, identifiqué entre todos. Dije, acá el alumno hace la universidad, el alumno hace del hospital. Entonces,
Dije, yo voy allí para asegurar dos cosas, mi seguridad y mi comida. Y bueno, llegué, le hice guardia por muchos días al ex general en ese entonces, Martín Solari de la Fuente. Sí. Claro. Me dijo, pero ¿por qué me buscas tanto? Y le dije que me diera la oportunidad de tener alimentos ahí. Y me dijo, coge mi rancho. Entonces, pude hacer el internado ahí, trabajé mucho, trabajé también con el doctor Rodrigo Ubillús Daga del Castillo, porque eso sabía y lo conocía, fue mi profesor, una eminencia en salud. Y el solo llevar su maleta me hacía muy feliz. Pero escúchame, ministra, a ti nadie te regaló nada y la vida ha sido dura, ¿no? Ha sido muy dura. Y cuando terminé me fui a Huancavelica a hacer el serum, a ANCO. Y en pleno ejercicio de mi serum, cuando terminé de hacer todo mi trabajo, el director de ese entonces, el doctor Zúñiga, me dijo, date unos días, has trabajado muchísimo, porque vacunábamos, por ejemplo, en Cuyoc, que era de ANCO, a 8 horas de caminata, cerro arriba, y tenía que salir 2, 3 de la mañana, si no el sol nos caía, no llegábamos. Y ahí es donde te visita tu mamá. Y mi madre me visita porque le hago una llamada, le digo, madre, yo diagnostico, pero me hace falta un laboratorio. Y me dice, no te preocupes, voy a juntarme con mis amigas y vamos a comprar lo necesario. Mandé la relación, compraron todo eso y ella llevó ese donativo. Entregamos ese día esa donación y en la noche, como me tocaban las vacaciones, yo me iba con mi madre y en un vehículo de la zona y pues se fue al barranco. Nos caímos, nos accidentamos, ella murió en ese accidente. Yo quedé muy mal. Es verdad que en ese momento el gobierno de turno me ayudó. Me trajeron al hospital Daniel Arcides Carrión, estuve mucho tiempo ahí y mis 3 hermanos quedaron solos. Fue muy complicado y muy doloroso. Y por esa razón, bueno, me he esforzado, nos hemos esforzado los hermanos, no ha sido fácil y siento que me he preparado para este momento, para conducir esta cartera, para darle la oportunidad a muchos colegas así como yo, porque nadie sabe lo de nadie. No, pues además tú has sido niña que cuando ha necesitado atención de salud no tenía la posibilidad porque no te podía pagarla. No podíamos pagar un servicio de salud, por eso siempre hablo del primer nivel de atención. Mi madre tenía una hemorragia, primero una úlcera, luego una hemorragia digestiva alta. Vendimos lo poco que teníamos para traerle a Lima, pues se recuperó. Sin embargo, yo dije, ahí me prometí, yo voy a ser la mejor. No voy a cobrar la consulta. Pero ¿de qué tengo que vivir? Voy a estudiar lo que es infraestructura hospitalaria. ¿Qué es lo que has hecho acá y lo que has hecho en España? En el extranjero, en diferentes partes del país. Ahora, qué increíble historia, ministra. Yo sé que mi productora... Discúlpame, Masmiela. No, por favor. No, es que yo creo... Pero es que, ministra, eso es lo que nos hace falta. O sea, sí, conocer a la gente que tenemos delante, que nos cuente sus historias, que nos diga por qué tenemos que creer en quienes se postulan como funcionarios públicos. Y la verdad es que tu historia es increíble, ¿no? Y yo creo que ha valido la pena contarla esta mañana y que tengas la gentileza y el coraje de compartirla con nosotros, porque eso también es importante, que es lo que nos mueve, ¿no? Ahora, precisamente por eso, 40.9 estoy viendo que es la cifra de desnutrición. Sí. Infantil. ¿Cómo hacemos con eso? No nos olvidemos que estos 3 años de la pandemia no hemos tenido ese soporte técnico, ese acompañamiento. La pandemia ha desviado nuestra mirada, ha desviado o ha debilitado nuestras estrategias. Al hacer el diagnóstico rápidamente, hemos podido nosotros identificar que estamos con 40.9%, y nuestra meta es reducirla por lo menos en 2 puntos porcentuales. No es sencillo, pero hay que hacer un trabajo titánico. Así como en la vacunación, cuando asumimos, teníamos cerca de 10 millones de vacunas por vencer y hoy estamos ya, ni una se nos ha vencido hasta hoy, porque encontramos con 300 brigadas, hoy tenemos 3.500 brigadas. Ustedes dirán, ¿pero qué ha hecho la ministra? Lo que hemos hecho es el presupuesto que se tiene, reestructurar bien, canalizar técnicamente y que se use bien esos recursos.
pero también hemos acudido al Ministerio de Economía y Finanzas para saber explicarle, así como de la mano al funcionario, porque hay funcionarios que son muy fríos y no le entienden. Y a todos tratan igual. O sea, el MEF antes, y siempre he tenido yo esa percepción de ser personas que solo analizan números, papeles fríos, costo-beneficio, pero lo que no entendían es el costo social, el impacto social, de cómo recupero la salud. Y la inversión te daban, si tu meta presupuestal con tu meta física no iban a la par, pues te reduzco el presupuesto y cada vez tijera por todos lados y eso no puede ser. Entonces, hoy que he asumido esta responsabilidad, obviamente yo no la conocía más que por televisión a la señora presidenta y también he llegado, la he conocido 6 horas antes, menos, sí, 6 horas antes para juramentar. Y el compromiso claro fue, señora ministra, usted conoce el primer nivel, le expliqué lo que le estoy diciendo a usted y me dijo, mire, 2 cosas, haga bien las cosas, hágalo como si fuese el último día de su vida. Yo voy a confiar en usted y usted conduzca el sector salud. La verdad que yo me había preparado tanto tiempo y como no se daba la oportunidad, yo había girado ya de irme a diferentes países. Soy un médico homologado español, tengo la homologación, tengo mucha invitación para trabajar allá, pero esta circunstancia se ha dado y cuando ya estaba con el boleto, faltando 10 días para irme, ha nacido esta oportunidad. Me he quedado porque quiero hacer lo mejor para nuestro país. En ese escenario, nosotros, volviendo al punto de la anemia, vamos a salir propiamente con las brigadas. Estamos trabajando con el MIDIS para que ambos sectores y los sectores podamos llegar a todos los niños. Y el regreso a clase no es una oportunidad extraordinaria para enfrentar la anemia, la desnutrición, los saldos de vacunación o las brechas de vacunación. Estas brechas grandes, porque no te olvides que todo lo que es la vacunación regular, igual se ha venido a menos. Y si nosotros no aceleramos el paso ahorita, de acá a 2 años, tienes el riesgo de tener polio, tienes el riesgo de tener sarampión o cualquier otra enfermedad que hace muchos años ya no se ven y no se veían. Por ejemplo, nuestro sector está trabajando intensamente con los promotores de salud. El sector salud tiene 35,000 promotores de salud. Promotores que quieren sumarse, pero necesitan de una oportunidad. Y con ellos estamos hoy por hoy interviniendo en las regiones de nuestro país también. Ministra, tengo una última pregunta sobre temas de salud, Sí. que es el tema del personal. O Sí. sea, ¿cómo se va a resolver la brecha de personal? El Colegio Médico, la Federación Médica dan cifras, el Colegio de Enfermeras sobre Sí. la cantidad de Sí. personal que falta. ¿Cuánta gente falta en el sector salud? Mire, y especialistas. Si solo hablamos de médicos especialistas, nos hace falta más allá de 13,000 médicos. 13,000 médicos que podrían atender rápidamente, por lo menos acercarse en algo la brecha y poder atender inmediatamente a nuestro país. Pero ocurre que siendo nosotros el sector que da el presupuesto, siendo nosotros el sector que da los campos clínicos, sin embargo, con el CONAREME tenemos dificultades. ¿Cuáles son esas dificultades? Que nos ponen como una camisa de fuerza. Oye, nos dan solamente 2,000 plazas. No puede ser. Si yo pongo, si claro, motivo, necesito 13,000 y tú me das 2,000. O sea, ¿qué? Eso no funciona así. Pienso que, y siempre invoco a los congresistas, siempre digo que voy a hacer una bancada de salud, porque acá no hay color político, que ayuden para impulsar esto, ampliar las plazas para nuestros colegas médicos, buscar las modalidades, por ejemplo, para el primer nivel de salud, el médico de familia, que podemos trabajar también por competencias, porque hay médicos que están en las regiones por años, desarrollando una determinada especialidad, por la experiencia ya han ganado eso, entonces hay que hacer la especialidad también por competencia, pero también hay que impulsar la ley que ha sido observada por Servir, que es la de doble percepción, por ejemplo, para las regiones. No nos olvidemos que tenemos más de 157 establecimientos en las regiones, en todo el norte, por ejemplo, por Loreto,
que van, o las San Martín y otras, ¿qué ocurre? Tenemos centros de salud aislados, son centros de salud de frontera, que para comprar sus insumos tienen que ir 6 horas, 6 días para poder acudir a su unidad ejecutora. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es unir estos centros de salud que están en frontera, hacer de ellos una unidad ejecutora, inyectarles de presupuesto y ponerle recurso humano, que es fundamental. El otro segundo gran tema es lo siguiente. Podemos trabajar así como en la pandemia, mejorar las horas complementarias, que se mejore el monto. Porque la salud no tiene precio, eso tienen que entenderlo. Y nosotros estamos haciendo esa gestión, sin embargo, tenemos algunas dificultades que esperamos que esta semana las superemos administrativamente. Ministra, yo no quiero terminar sin hablar un poco de la situación política. Estamos en un entrampamiento muy grave. Sí. Hemos entrevistado hoy día a los protestantes de Puno y he escuchado los reportes desde Puno y desde Cusco. Hemos escuchado a la gente de Espinar que reclaman la renuncia de la presidenta Boluarte. Sí. ¿No? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? De cómo salimos de este entrampamiento. Y me imagino que algo de esto tienen que haberlo discutido en el Consejo de Ministros. Mire, yo valoro 3 cosas importantes. Lo primero es que la predisposición de la mandataria para poder acudir, por ejemplo, hoy a la Fiscalía. Siempre ella ha tenido una máxima apertura, valoro eso. Valoro que en mi sector, por ejemplo, me ha precisado claramente, decida usted la mejor estrategia y que se invierta lo necesario para reestructurar el sistema de salud, que nunca antes yo por lo menos había escuchado. Es que tampoco estaba en carrera política ahí, o sea, no había escuchado eso. Y lo tercero que valoro de ella es el desprendimiento. Cuando dijo vamos a adelantar las elecciones, eso es un desprendimiento que cualquiera no lo hace. Sí me preocupa algo, y no algo, me preocupa mucho. Puno, Cusco, las regiones que están el sur del país me preocupa. Porque si bien es cierto, reconstrucción con cambios, con todas sus debilidades, con todas sus fortalezas, está en el norte de nuestro país. Te pregunto, ¿qué hemos hecho por el sur de nuestro país? ¿Qué hemos hecho por esa zona tan dispersa, tan difícil territorialmente, con un clima disperso? O sea, hay muchos factores que juegan. Por eso hoy estamos como estamos, porque no solamente es declarar en emergencia, hay que llevar el shock de inversiones a la zona sur de nuestro país. Ahora, el problema es que Entonces, previamente a eso, no sé de qué manera, hay que resolver el desencuentro que ha habido con Puno y la herida que se ha abierto ahí por la muerte. Exacto. ¿No? Entonces, ahí hay un tema que hay que trabajar. Mire, nosotros no hemos dejado de coordinar con el director regional de salud de Puno y con sus directores también con eSalud, donde hemos hecho un intercambio prestacional para garantizar la operatividad de los hospitales, de nuestros centros de salud allá. Pero yo quisiera a ellos no solamente invocarles. 3 veces he intentado ir, frustrados, y yo quisiera decirles a ellos, la salud no tiene color político. Tienen que ayudarme a integrar, porque si dejo de vacunar, voy a tener una región con... Si estamos hasta ahorita, de cada 10 niños, tenemos 4 niños con anemia. Imagínate si no atendemos a esa región. Entonces, en ese escenario, lo político tiene que ir por otra cuerda, que se entienda eso. Y lo técnico, la parte de atención a la persona, a su familia, a sus niños, a sus escolares, a sus adolescentes que tienen que mañana ser grandes profesionales, pues tienen que darle toda la apertura. No podemos mezclar todo esto generando miedo, generando violencia. Yo te pregunto, Nicolás, ¿en el mar puedes plantar papas? Cuando hay toda una revolución, ¿quién invierte en esa región? Al final los asusadores o quien esté ahí, pues luego se van y se acabó el tema. ¿Y quién se queda? No son los niños, los que están, las niñas, los niños, los adolescentes frustrados en sus sueños. Es lo mismo que me pasó a mí. He salido de mi tierra, más de 20 años, que no puedo volver. Y cuando vuelvo, igualito como está. O sea, ¿cómo?
Una pregunta final. Exitosa. Mañana es el Día Internacional de la Mujer y ha habido Sí. todo un incidente Ajá. lamentable Sí. en el centro de Lima. Han venido mujeres aymaras Perdón. con sus criaturas en la espalda, que es una tradición, Sí. porque además, por lo general, no tienen con quién dejarlas. Van, trabajan, atienden en los mercados, están en el campo con sus hijos colgados y han venido a las protestas y les han lanzado gases lacrimógenos y el ministro de Educación ha tenido una expresión, digamos, no muy feliz con respecto a ¿no? Mire, ¿Qué es lo que piensa sobre esto? yo lo único que pienso es que nosotros las mujeres estamos acá no solamente para cumplir nuestro rol, sino hay que garantizar la seguridad de nuestros hijos. Y es en ese escenario que toda mujer peruana, todas las mujeres del mundo, tenemos que proteger a nuestros niños. El exponerlos de esa forma, sea por cualquier situación, no me parece justo. O sea, el niño, porque no sabe hablar, porque no decide, lo voy a exponer a tal situación, eso es una falta total, falta de amor a su familia. Considero que no se debe nuevamente mezclar esa Está situación. bien. O sea, yo creo que, Sí. que está mal ir a una manifestación con No, una no se criatura. debería llevar con una criatura. Pero había otras formas. Es decir, si tú ves a unas madres con criaturas, no les tiras bombas lacrimógenas, haces un cerco, haces cualquier cosa que no implique someter finalmente a las criaturas a la sí violencia, quisiera ¿no? pedirte a ti, ¿no? Mira, con todo respeto y dirigirme a la población, que nos den la oportunidad, que los temas políticos lo tengan que tratar como corresponde en ese escenario. Que los temas técnicos y sobre todo en salud me den la oportunidad, nos den la oportunidad de poder llegar a todas las regiones, Exitosa. sin excepción. Y ayúdame en que eso se escuche a nivel de todo el país y que retumbe de que queremos salvar sus vidas. Yo tengo un presupuesto para Puno, más allá, solo para un hospital tengo 350 millones, que no lo he tocado. ¿Por qué? Porque estoy esperando de que eso se pacifique y quiero arrancar. Pero ¿qué hago en esta circunstancia? Mañana dejo de ser ministra y ese recurso necesito que me den la oportunidad para acelerar el paso, para poder integrar las regiones y darle solución a los temas de salud. Ayúdame en esa parte preventiva. También las autoridades todos ven cemento y fierro, pero también cuántos ven el tema preventiva. Y finalmente a las mujeres del Perú, mi agradecimiento y mi reconocimiento. Los que somos mamá y papá sabemos del doble esfuerzo que tenemos que hacer, porque después de ser funcionaria, de ser ministra, paso a la puerta de mi casa, soy mamá, soy ama de casa y tengo que hacer mis labores. Y las mujeres trabajamos no solamente en doble, hacemos triple horario, y cuando uno está mal y tu hijo te necesita, te olvidas de ti y corres al hijo. De verdad que amamos muchísimo a nuestra familia. Me piden, Sí. acá tenemos lo que dijo el ministro de Educación sobre este tema, el incidente del centro de Lima, para No lo he cerrar. escuchado, te mentiría, no lo he Ok, escuchado. vamos estuve en a actividades. escucharlo, por favor, si ponen Sí. el audio en el estudio. Pero por supuesto, mire, ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. Y estamos viendo, se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos. A ese extremo de manipulación podemos llegar. Yo dudo que sean las madres. Yo creo que tal vez en la extrema necesidad en que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos para que sean llevados a esto. Pero no puedo concebir a una madre exponiendo a sus niños al peligro. ¿Hay manipulación? ¿Habría ahí manipulación? Pero por supuesto, claro que sí, eso es lo que estamos viendo. Y lo Eso fue lo que dijo el ministro Oscar Becerra ayer. Muestra su indignación, tal vez no sea la forma, pero es una indignación que él muestra. Lo único que sí te puedo decir es que tenemos que trabajar juntos. No hay forma de parar. La salud no espera. La salud tenemos que dárselo hoy. Y este shock de inversiones para las regiones, por lo menos en salud, me gustaría de una vez llevarlas. Que me den esa oportunidad para todas las regiones de nuestro país. El problema, ministra, es que estamos atrapados en que este enredo político Pero que no depende termina. de nosotros. Dime, si nosotros las personas no nos miramos face to face y decimos,
Pongámonos plazos. Este cronograma, necesito A, B, C. El resultado tiene que ser para esta fecha. Si ponemos en blanco y negro, esto funciona. Pero si tú y yo queremos divorciarnos y no me dices que no, o sea, no claro, me pones las cosas claras, hoy día, ministra, yo pues he entonces, entrevistado al señor Guamaní, uno de los dirigentes de las protestas, él es el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar, y él plantea la renuncia de Dina Boluarte. Yo le digo, ¿y qué pasa si se adelantan las elecciones? Y me dice, bueno, eso plantea como un contexto distinto, pero lamentablemente no está ocurriendo nada de eso. O sea, la gente no siente ninguna respuesta. Si sabemos todos los peruanos, si renuncia, que viene. Dime, ¿cuánto más vamos a estar en crisis? ¿Cuánta pérdida más para el país? ¿Cuántos enfermos más voy a tener? ¿Cuántos pacientes con cáncer tardío voy a tener que diagnosticar? O sea, ¿tú estás convencida que si renuncia a Dina Boluarte y entra al Congreso así como está, va a ser peor? La mejor forma y ordenada de hacer es con un gobierno de transición ordenado. En una casa ordenada todo camina bien. En un desorden no sabes quién hace disturbios. En ese escenario, quien no da esa muestra de desprendimiento, que digamos, trabajemos de esta forma, eso es lo que está buscando algo, es venderle aire a la población. Entonces, seamos también honestos. No me parece justo nuevamente de que los niños, y en esta etapa del colegio, sean tan afectados. Miren, ¿cuántos años ha tenido que pasar para que en mi pueblo, por ejemplo, fortalezcamos una escuelita, un centro de salud? Que no ocurra lo mismo. Soy una niña que salió hace más de 25, mucho más, ya tengo 51 años. He salido pues a los 8 años de mi tierra, aguanta. ¿Cuánto he vuelto? Yo quisiera darle todo, pero así como yo hay gentes que solo queremos salir. Pues yo creo que ustedes los comunicadores juegan un rol, tampoco podemos echar más leña al fuego. Tenemos que trabajar unidos. Ayer le decían al Congreso, por ejemplo el Congreso, me cita... las diferentes comisiones me citan casi interdiario de la semana. Me mandan un pliego de preguntas, más allá de 60 preguntas, 100 preguntas. Está bien, yo respetuosa, y para responder respetuosamente y técnicamente todas esas preguntas, ¿qué tengo que hacer? Convocar a mis funcionarios, a los técnicos para responder. ¿Qué estoy dejando de atender? No estoy dejando de atender a la población, y voy a la comisión y está la presidenta, hay 2 o 3 en línea. O sea, nosotros mismos no darnos la oportunidad de dar la celeridad para lograr el objetivo. Si te pones en un contexto, siento que los cabes nos ponemos nosotros mismos, como si fuésemos ajenos a nuestro país. Si amamos nuestro país, trabajemos unidos, sin ninguna explicación, sin ninguna justificación. Te agradezco, ministra, por estar acá. Solo quiero dejar constancia que nosotros abrimos el espacio acá, tratamos de escucharnos todos, porque eso creo que nos hace mucha falta. Aprender a escucharnos unos a otros y buscar, sobre la base de oírnos con respeto, aquello que nos une y cómo salir de los entrampamientos e incluso de cómo resolver nuestras diferencias. Tenemos que terminar por hoy. Solo quiero agradecerte, y tal vez quisiera que valore usted y el equipo de esta radio muy prestigiosa, para que nosotros podamos mostrar ante el país que en nuestros hospitales hacemos grandes cirugías cardíacas, trasplantes renales, y hemos hecho 8 trasplantes de córnea en este desembalse quirúrgico, que hemos operado más de 20,000 personas, y eso nos hace feliz. Ya estamos casi en 4 millones de atenciones médicas especializadas en toda la región. Si nos dieran la oportunidad, podemos tal vez traerles experiencias exitosas. Hacemos fertilización in vitro con el seguro, sujeto con el Seguro Integral de Salud. O sea, gratuitamente. Lo que antes no se podía, hoy lo estamos haciendo. Quisiera traerlo acá, y si nos das esa oportunidad... Vamos a tener oportunidad, ministra, de hacerlo con toda seguridad. Muchas gracias por estar con nosotros.